Ya, le voy a explicar lo que vamos a hacer mañana. Mañana con la doctora van a ver la parte teórica de infecciones del tracto urinario y en la tarde vamos a realizar lo que es la práctica. Entonces, primero siempre tenemos que conocer un poquito de lo que es la anatomía, ¿no? En este caso, la anatomía del tracto urinario consta de dos partes. Eh, la parte alta, las vías altas, que son los riñones y los uréteres, y las vías bajas, que son la vejiga y uretra, ¿ya? Ahora, en cuanto a la anatomía del tracto urinario masculino, difiere un poco de la anatomía del tracto urinario femenino en el tamaño de la uretra, ¿ya? Puesto que la uretra del hombre es más larga, ¿ya? Y en cambio de la mujer es una uretra bien corta. Otro punto muy importante en este aspecto es que la uretra de la mujer, al ser muy corta, también está muy próxima a lo que es la zona anal. Ya, o sea, la uretra más femenina está próxima a, al ano, ya, que esto es lo que ocasiona mayormente, o sea, es como una fuente de infección, ya, que las bacterias de la zona anal migran y llegan hasta la uretra de la mujer, ocasionando una infección por esa proximidad que existe entre ellos, ya. Bien, entonces eso. Ahora, la terminología que se ocupa para los signos y síntomas clínicos en este tipo de infecciones son disuria, poliaquiuria, oliguria, poliuria, hematuria y piuria. La disuria se utiliza para decir dolor al momento de orinar, ¿ya? Eso es lo que significa. Poliaquiuria significa orinar de forma frecuente y más seguido de lo habitual, ¿ya? O sea, quiere decir que ya esta persona termina de orinar, orina un poquito y ni bien terminó, otra vez quiere orinar. ¿Ya? Eso quiere decir. Oliguria, que orina menos de 400 ml en 24 horas, o sea, en un día. Poliuria, que orina gran cantidad en 24 horas, o sea, mayor a 2500 ml. Hematuria, que es una presencia de eritrocitos o sangre en la orina. ¿Ya? Y piuria, que vendría a ser la presencia de leucocitos en orina. ¿Ya? Entonces estos son los términos que se ocupan para los signos y síntomas en este tipo de infección. Casi siempre es característico que cuando el paciente llega a la consulta médica le diga, no usan las personas estos términos, ¿no? Lo usamos nosotros, pero siempre llegan los pacientes y dicen, doctor, me duele al orinar, me arde, orino un poquito, ¿ya? Y entonces el médico ya ahí lo sobreentiende que es una disuria, poliaquiuria, y lo trata como una infección urinaria. Ahora, en cuanto a los microorganismos, como la orina se produce a nivel de los riñones y los riñones son órganos estériles, pues la orina también vendría a ser un líquido estéril, ¿ya? O sea que la orina en condiciones normales no tendría que tener ningún microorganismo, ¿ya? Porque no hay microbiota en los riñones, no hay microbiota en los uréteres, tampoco en la vejiga, ¿ya? Pero sí hay microbiota en donde en esta última parte de la uretra, que es la uretra posterior, que está conectando ya con el glande, ya o en este caso de las mujeres que en la uretra posterior que está conectando ya con la cavidad vaginal.
Ya, van a disculpar, continuamos. Entonces, como les decía, en condiciones normales, una orina no tendría que tener ningún microorganismo, ¿ya? La orina vendría a ser un líquido estéril, solo que se contamina al momento de salir por la flora que hay en la uretra posterior, ya, o sea, en la uretra que está conectando con el glande en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, ahí la uretra posterior vendría a ser que está conectando con la cavidad vaginal. Por eso es que hay cierta cantidad de bacterias en la orina, o sea, escasas más o menos, pero no quiere decir que siempre estén ahí presentes, sino que es una contaminación nomás de aquí. Ya, por eso es que dice aquí que no existe flora normal en la orina. Ahora, los microorganismos que están de forma comensal, o sea, como colonizante en esa uretra posterior, están los Staphylococcus epidermidis, Streptococcus del grupo Viridans, Corynebacterium, género Enterococcus, también hay Escherichia coli y otro enterobacterias, ¿ya? Que están solamente como colonizantes en la parte posterior. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escuchó lo que expliqué hace ratito, no? ¿O no? Sí, Ya. Esto de aquí de comensales o colonizantes quiere decir que estas bacterias están presentes ahí en tu uretra, en la parte final, pero no están causando ninguna infección, simplemente están ahí, ya, sin ocasionarte daño. ¿Ya? Eso quiere decir comensales, que están simplemente ahí. Ahora, los microorganismos que son productores de infección urinaria, entre los principales tenemos la Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo, que ocasiona aproximadamente entre el 75 a 90% de todas las infecciones urinarias, ¿ya? Luego le sigue la Klebsiella, que produce un 5%. Mayormente lo que es Klebsiella y el Proteus produce infecciones en pacientes intrahospitalarios, ¿ya? Eso, aquellos pacientes que tienen sondas urinarias o aquellos pacientes que tienen alguna anatomía, perdón, alguna anomalía anatómica que impide el correcto vaciado de la uretra. Ya en esos pacientes mayormente ocasionan estas dos bacterias infecciones urinarias. El Staphylococcus saprophyticus también ocasiona infecciones urinarias, sobre todo en mujeres en edad sexual activa, y también algunos Enterococcus fecales, ¿no? Que se encuentran en las heces. Ahora, existen diferentes tipos de toma de muestras, ¿ya? El principal y el convencional que nosotros conocemos y el que la mayoría de las personas se ha realizado alguna vez es el de obtención de chorro medio. ¿En qué consiste esto? Primeramente se le dan las recomendaciones al paciente, ¿no? Que no tiene que estar consumiendo antibióticos, no tiene que tener relaciones sexuales. En el caso de las mujeres no tienen que estar en su periodo y tampoco tienen que estar utilizando lo que son los tampones, ¿ya? Esas son las recomendaciones primeras que se le dan a los pacientes. Luego se le dice que tiene que hacerse un lavado de las manos con agua y jabón y la, la muestra que se va a recolectar tiene que ser la primera orina de la mañana, ¿ya? ¿Por qué la primera orina de la mañana? Porque mientras uno duerme, digamos que te dormiste a las 8 hasta que despertes a las 6, ha transcurrido ya unas 8 horas y esa orina que vas a eliminar cuando despertes es una orina que está concentrada, ya, o sea que hay más probabilidad de aislar al microorganismo. Entonces, por eso que se pide primera orina de la mañana. Pero si es que no se puede, eh, para, también se puede obtener una orina así de forma rutinaria a cualquier hora del día, pero como requisito que tenga una retención, o sea, que no haya orinado al menos en unas 4 o 5 horas, ya, para que la orina esté concentrada. Bien, entonces se le indica al paciente que tiene que lavarse la zona genital con agua y jabón, o sea, en el caso de la mujer tiene que separar los labios y realizarse un lavado ahí con el jabón neutro
Y en el caso del hombre tiene que retraer el prepucio y lavar la zona genital del glande. El objetivo de esto es reducir, como les mencionaba, esa microbiota comensal que está ahí, que todos tenemos en el glande y las mujeres en la cavidad vaginal, ¿ya? Reducir esa microbiota. Ya. En el caso de la mujer, tiene que colocar lo que es, bueno, ya se ha realizado lo que es su, su aseo en un vasco, perdón, en un frasco, boca ancha, estéril, tiene que destaparlo y tiene que eliminar el primer chorro de orina que sale directamente a la taza. Ya, o sea, desecha el primer chorro de orina a la taza y el chorro medio es el que va a colectar en el frasco. Ya, como mínimo puede colectar unos 30 ml a 20 ml, ¿no? A veces hay algunos que no pueden orinar mucho, pero el mínimo que necesitamos nosotros para procesar son unos 10 ml. Ya, entonces esa cantidad puede variar. Deposita el chorro medio, tapa el frasco y ya, si sigue orinando, desecha el chorro final, ¿ya? Luego tapa el frasco y lo lleva de inmediatamente a procesar al laboratorio. En el caso del hombre, después de haberse realizado lo que es el aseo, abre el frasco, desecha el primer chorro, tiene que retraer el prepucio, ¿no? Retrae el prepucio, orina, desecha el primer chorro y el chorro medio es lo que va a almacenar en el frasco, ¿ya? Y por último elimina el chorro final. Ahora, otra forma de obtener lo que es una muestra de orina es a través de las bolsas colectoras, ya que es usada mayormente en pacientes pediátricos, ya, o en neonatales, que no pueden ellos directamente colaborarnos con la obtención de la muestra, ya, porque de ellos, no depende de ellos, digamos, en qué momento van a orinar. Si les viene la gana, directamente se orinan y ya, sin avisar, ¿no ves? Entonces, por eso que se utiliza lo que es una bolsa colectora. Se lava lo que son los genitales con agua y jabón neutro, dejando que seque y luego se abre la bolsa. ¿Ya? La bolsa tiene aquí como un pegamento. Tiene primero un plástico que recubre ese pegamento con un orificio para introducir los genitales. Luego se le adhiere la bolsa y se retira inmediatamente después de la emisión. ¿Ya? O sea, esa bolsa después de retirar este plástico se le pega en la zona genital al bebé. Si es que el bebé recolecta la muestra, pues se retira inmediatamente. ¿Ya? Ahora, hay mucho problema en el caso de estas bolsas colectoras que se contamina muy fácilmente. ¿Ya? Como están colocando aquí en toda la zona genital del bebé, esa orina a veces está ahí constantemente en contacto con los genitales, con la zona pélvica y se contamina con lo que son microbiota de piel. ¿Ya? Entonces, por eso que no es tan recomendado esto. Lo ideal sería que la muestra se colecte, o sea, que la madre esté al pendiente de su bebé, en qué momento ya está medio orinándose, y que lo colecte directamente en un frasco de orina. Ya eso sería lo ideal. Pero como no hay colaboración a veces en esa parte o es muy dificultoso, pues se utilizan estas bolsas colectoras, ¿no? Estas bolsas, si es que el bebé no ha orinado en una media hora, tiene que retirarse y colocarse una nueva para disminuir lo que es contaminación. ¿Ya? Entonces, si nosotros ya tenemos una bolsa colectora con orina, lo que tenemos que hacer es cortar un extremo y vaciarla en un frasco estéril. Y de ahí ya lo procesamos en el laboratorio. Otros métodos son por sondas vesicales, ¿ya? Se deben desinfectar lo que son las sondas con yodo povidona al 10% a 3 a 4 centímetros por encima de la pinza, ¿ya? Se debe extraer la orina funcionando la sonda con jeringa y aguja. Aquí hay cuando colocan una sonda, tiene así como un sobresaliente que es una puerta de aspiración. Entonces, por ese lado, con una jeringa nosotros funcionamos
y obtenemos directamente por extracción, ¿ya? No se recomienda casi extraer de la bolsa colectora en pacientes con sonda porque esa orina, digamos, está mezclada con varias orinas y entonces eso ya tiene mucho tiempo ahí y empieza a proliferar lo que son eh, contaminaciones. Por eso es mejor extraer directamente de aquí. En el caso, también hay otro tipo de obtención que es por punción suprapúbica, ya que está indicada en lactantes, neonatos, pacientes adultos con esta sonda permanente y cuando se sospecha que hay bacterias anaerobias que están ocasionando la infección, ¿ya? Se debe realizar, por si acaso esta toma de muestra no la realizamos nosotros, ¿ya? Está igual, lo realiza lo que es el médico, ¿ya? Se debe realizar una rigurosa asepsia, una desinfección con anestesia local porque es una punción, ya, o sea, una punción profunda, o sea que le va a doler mucho al paciente, por eso es que se ocupa anestesia local. Se debe puncionar a 1,5 centímetros de la sínfisis pubiana, o sea, desde aquí hasta acá, 1,5 centímetros. En línea media, estando el paciente en decúbito supino, o sea, echado, con una jeringa de 10 ml. Ya se tiene que punzar y esta agujita va a llegar hasta la vejiga y se va a extraer la orina directamente desde la vejiga. ¿Ya? Es una, es una muestra muy representativa porque está siendo obtenida directamente desde la vejiga, pero es una tipo de toma de muestra muy traumática para el paciente. Bien, todas las muestras que nos llegan al laboratorio siempre tienen que estar acompañadas con los datos, ¿no? Como ser el nombre, apellido completo del paciente, número de historia clínica, edad, sexo, servicio, cama. Todo esto es muy importante, ¿ya? Nombre para saber, ¿no? Si es mujer o hombre, número de historia clínica, edad y sexo. Edad, ¿por qué? Porque en algunas personas eh, se aísla una bacteria en específico que produce infecciones. El sexo igual. El servicio y cama, porque a veces hay como un brote, digamos, en los servicios de que uno, dos, tres pacientes tienen infecciones urinarias por la misma bacteria, ¿ya? El tipo de muestra igual es muy importante, ¿ya? Si es por catéter, tienen que anotar en la orden si es por catéter. Si es punción suprapúbica, se tiene que anotar. ¿Por qué? Para ver qué tipo de muestra nos está llegando al laboratorio, o sea, qué porcentaje de representatividad tiene. Por ejemplo, la muestra más representativa es la punción suprapúbica, porque como les dije, se está obteniendo directamente desde la vejiga, o sea que no hay contaminación ahí. Si me crece cualquier tipo de bacteria en una muestra obtenida por punción suprapúbica, esa bacteria me está ocasionando lo que es la infección, ¿ya? Se debe anotar igual muy importante si es que el paciente está consumiendo antibióticos, ¿ya? ¿Qué tipo de antibiótico? Y también si ha tenido una reinfección previa. Entonces, el primer día cuando nos llega la muestra de orina al laboratorio, se deben primeramente no observar macroscópicamente si es una orina turbia, si está límpida, si no vemos contaminación. A veces llegan orinas llenitas de vello púbico y esa orina no sirve, está full contaminada, se descarta, ¿no? Entonces todo eso primero se ve macroscópicamente. Luego debemos colocar 10 ml de la muestra en un tubo cónico, pero antes tenemos que homogenizar esta muestra. ¿Cómo se homogeniza? Dándole inversión, como homogenizan los tubos de hemograma, ¿no? Lo hacen por inversión, de esa misma forma. Luego tienen que centrifugar este tubo con los 10 ml de muestra a 2000 o 3000 revoluciones por minuto durante 5 a 10 minutos. Ya se desecha lo que es el sobrenadante y nosotros vamos a trabajar con el sedimento, que es lo que nos interesa. Ya de este sedimento, entonces, mañana se va a hacer lo que es el examen directo, tinción de Gram,
¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? Disculpen. Sí. Ya, Sí. le voy a explicar nuevamente, ¿ya? Entonces nos llega la muestra, observamos macroscópicamente que no esté contaminada o si es que se ve turbia, todo eso. Se vacían 10 ml de la muestra en un tubo cónico, se centrifuga de 2000 a 3000 revoluciones durante 5 a 10 minutos. Se desecha todo lo que es el sobrenadante y trabajamos con lo que es el sedimento. De este sedimento van a realizar un examen directo, una tinción de Gram y en algunos casos también se hace tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? Pero esto no vamos a realizar nosotros. Ahora, todo esto es para hacer los análisis microscópicos, ¿ya? Y lo que es el cultivo se tiene que realizar directamente de la muestra que nos ha llegado al laboratorio, sin centrifugar, ¿ya? Se homogeniza por inversión, esterilizamos nuestra asa e introducimos, una vez esté fría, ¿no? Y retiramos muestras para sembrar en nuestros 3 medios de cultivo. ¿Ya? No se trabaja con el sedimento. ¿Por qué? Porque en el sedimento está muy concentrado todas las bacterias, digamos, que están en la orina. No solamente la que está ocasionando la infección, sino también las posibles contaminantes. Ahora, en la observación microscópica del directo, bueno, ya saben cómo se hace, ¿no? Se coloca una gota del sedimento en un porta, se cubre y se observa al microscópico. Lo que nos interesa a nosotros mayormente siempre va a ser observar la presencia de leucocitos. Si es que vemos mayor a 10, pues estamos ante un posible proceso infeccioso. No nos interesa mucho a nosotros lo que son ver los cristales o cilindros y esas cosas. Ya mayormente nos interesan los leucocitos. Si es que observamos también eritrocitos o levaduras e hifas, ¿ya? Ahora también nos interesa ver mucho lo que son las células epiteliales, ¿ya? Porque si nosotros vemos células epiteliales abundantes, significa que esa muestra está contaminada con secreción, ¿ya? Y no nos sirve. Lo ideal es que observemos células epiteliales escasas, ¿ya? Esa es una muestra óptima para ser procesada. Igual si vemos células epiteliales regular, significa que no se ha realizado correctamente el aseo. Y si no se realizó correctamente el aseo, pues se van a ver células regular e incluso bacterias pueden que haya. Bueno, la tinción de Gram, ya saben cómo se realiza igual, ¿no? Ya lo que les decía, el cultivo se hace desde la muestra sin centrifugar, tenemos que homogenizarla por inversiones, retiramos la tapa, introducimos el asa calibrada una vez esterilizada. El asa calibrada es un asa que tiene un aro circular, ya, o sea, es un aro bien circular, que está como hecho para alzar aproximadamente 10 microlitros de orina, ya, por eso es que se dice asa calibrada. Luego se coloca la muestra en los 3 medios de cultivo, agar sangre, agar chocolate, agar maconque y agar clet. Ya, este es un nuevo agar. La siembra en lo que es el sangre, el chocolate y maconque se hace por agotamiento, como ya saben, ¿no? Pero la siembra en el agar clet se realiza por siembra vertical, que ahorita les voy a explicar cómo se siembra eso, ¿ya? Cómo se hace. El segundo día, entonces, nosotros vemos estos resultados, ¿ya? En el agar sangre vemos colonias blanquecinas, redondas y sin hemólisis. También nos creció en el agar maconque, miren, colonias grandes, rosadas, ¿no? Y todas son iguales. Y en el agar clet desarrollaron colonias amarillas. Y este agar es especial, ¿por qué? Porque es un agar deficiente en electrolitos, lo que permite que las bacterias se desarrollen de esta forma, en forma de colonia únicamente, no como aquí que desarrollan toda una masa, ¿no? Entonces, por eso es que este agar clet es especial para sembrar solamente orina, para hacer este recuento de colonia. ¿Ya? Si se fijan aquí, yo puedo contar cuántas hay, ¿no? Aquí 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos que 28 colonias, ¿ya? Y es muy importante contar todo eso. ¿Para qué? Para esto, mira. Existe lo que es esta tabla de recuento de colonias para descartar si lo que nos ha crecido en la orina es contaminación, es un posible proceso infeccioso o es directamente una infección. Si yo cuento en este medio de cultivo entre 0, 4 a 7 colonias, pues es simplemente contaminación, ¿ya? Ahora, si yo cuento entre 14 colonias aquí, colonias son estos puntitos, ¿ya? Estos redondos, esos son colonias, que son acumulaciones de muchas bacterias. Entre 14 a 21, si cuento aquí, es un posible proceso infeccioso, ya está en dudoso. Ahora, pero si yo cuento de 22 para arriba, es directamente una infección, ¿ya? En este caso, si nos ponemos a contar cuántas colonias hay aquí, vemos que aproximadamente hay más de 28, ¿ya? Entonces, ¿en dónde entraría esto? ¿En cuál de los tres? Infección. En infección, ¿no? Ya, ya. Ahora, en el caso de las infecciones urinarias, como les decía, son estos criterios que se toman en cuenta. Cuando hay orinas con más de 100.000 colonias por ml, demuestra que es esto, digamos, ¿ya? Cuando está dentro de este cuadro, se considera una muestra infecciosa. Ahora, todas las orinas que son obtenidas con menos de 3 horas de retención, en el caso de pacientes que hubiesen finalizado recientemente su terapia antimicrobiana o pacientes con frecuentes recidivas, las orinas que contienen igual o menos de 100.000 o 10.000, aquí debería decir 100.000 unidades ya, que contienen menos de 100.000 unidades formadoras de colonia, se los considera igual como infecciones, ¿ya? Ahora, aquí las muestras obtenidas por punción suprapúbica, cualquier número de colonia que crezca se considera cultivo positivo. Eso es lo que les decía, como es una muestra obtenida directamente desde la vejiga. Si en el agar Clay desarrolla una sola colonia, ya es considerada como una infección, ¿ya? Porque no tiene que desarrollarme nada. Como les dije, la orina es estéril, ¿no? Entonces, en este caso, esto puede que les pregunte la doctora. Muestras obtenidas por punción suprapúbica, cualquier número de colonias que crezca se considera cultivo positivo. Bueno, pacientes con frecuencias recidivas quiere decir que le vuelve la infección urinaria, ya que pasan un periodo de, si le vuelve creo en 3 a 6 meses, es una infección recidivante y por la misma bacteria. También está la reinfección, que eso es después de los 6 meses. El control de los tratamientos para infección urinaria igual siempre que la muestra hubiese sido obtenida asépticamente, ¿ya? O sea, si el paciente está consumiendo antibióticos, obviamente va a haber un desarrollo inferior en su cultivo, ¿no? Porque los antibióticos siempre interfieren, pero es útil realizar lo que es igual un urocultivo. Normalmente lo piden al finalizar el tratamiento antibiótico, pero a veces lo suelen pedir igual intratratamiento en pacientes de las terapias, porque no, su infección de ellos no es a veces monomicrobiana, o sea, por un microorganismo. Se complica por 2 hasta por 3, ¿no? O sea, es complicado eso. Ahora, como vimos al inicio, no sé si se acuerdan, la mayoría de las infecciones del tracto urinario están ocasionadas por la Escherichia coli, ¿no? Y la Escherichia coli, como les dije, es un bacilo gram negativo. Entonces, tenemos que, si es que identificáramos una Escherichia coli o alguna enterobacteria, tenemos que testear lo que son los mecanismos de resistencia
resistencia para bacilos gram negativos. No sé si habrán estudiado qué mecanismo buscamos con estos 3 antibióticos: cefotaxima, amoxicilina más clavulánico y ceftazidima. ¿Estudiaron o no? No sé, La sáquenle una verdad, foto. no, ¿Sí? no, sí. Ya sáquenle una foto a eso, porque esto es lo mismo, lo voy a poner en la pizarra para que así tienen que colocar mañana. ¿Ya? Bien. Con estos 3 discos buscamos el mecanismo BLE. ¿Ya? Luego aquí, con esta ampicilina se busca el mecanismo BLEA. Ya solo que aquí no está bien ordenado. Aquí se suele poner, en vez de ampicilina, se coloca una cefoxitina para buscar mecanismo AMC. Y aquí un ertapenem, que es un carbapenémico de menor, mm, como eh, el más bajo, digamos, o el de menor nivel de los carbapenémicos, por así decirlo, ¿ya? Y luego le sigue recién el imipenem y meropenem. Bien, lo importante es que tienen que saber esto: qué mecanismos se buscan en bacilos gram negativos. Están todas las beta-lactamasas, que son la blea, AMC y carbapenemasa. Y siempre cuando se realizan antibiogramas no se realiza solamente en una cajita. Una se la dedica para buscar mecanismos y otras 2 o una se la dedica para buscar otras opciones terapéuticas, o sea, se colocan otro tipo de antibióticos, como la ciprofloxacina, digamos. ¿A qué familia pertenece? A las fluoroquinolonas, ¿no? La micacina, ¿a cuáles? A los aminoglucósidos, ¿no? Todo eso le voy a preguntar mañana, no sé. Ya, el tercer día como último, a ver esto rapidito, rellenémoslo y terminamos. Aquí, en el caso de una sospecha de infección del tracto urinario, ¿cuál vendría a ser la muestra solicitada por el médico? Orina. Orina. Ya, y suponiendo que es una orina infecciosa, ¿qué aspecto tendría? Turbio. Ya, examen solicitado, ¿cómo se llama ese cultivo? Urocultivo. Está bien. Examen directo, aquí ya saben, ¿no? Tienen que poner un parámetro más o menos de 20 a 30 leucocitos por campo, de 50 a 60, así. Eritrocitos de 2 a 3 o de 5 a 10, ¿ya? Depende, no todas las infecciones urinarias cursan con lo que es sangrado, ¿ya? Células epiteliales, lo ideal es que sean escasas. Tinción de Gram, digamos que es un bacilo Gram negativo, como son los frecuentes que causan infecciones, ¿no? Germen aislado, ¿cuál es el principal? Escherichia coli. Escherichia coli, ¿no? Recuento de colonias aquí, ¿cuánto tengo que poner para Sí. considerarlo una infección? ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? Arriba de Mayor a 100.000. Está bien lo que 100.000, 100.000 o 110.000 unidades formadoras de colonia, ¿ya? UFC. Y aquí por último en mi antibiograma dependiendo de lo que nos dio, pongo los discos, ¿no? Sensible en el caso de una E. coli, la mayoría produce lo que son las BLE, ¿ya? Entonces no se le puede dar lo que es aquí cefotaxima, ceftazidima. Mayormente siempre le dan una ciprofloxacina, ¿ya? Y ahí ustedes rellenan eso. Ya, entonces eso sería, chicos, la clase de hoy día. Mañana les voy a preguntar, así que estudien, ¿ya? Nos vemos. Está bien, auxiliar. Sí.